Ahora hay 4 amigos congelados en el tiempo. Están en un limbo que nadie conoce, que ni siquiera ellos pueden definir. Es un espacio extraño que les ha tocado habitar. Cuando Pope se pone a pensarlo, siempre le sale la misma frase. El grupo se quedó en stand-by y nuestra amistad también. En modo espera, en reposo, como un aparato que podría funcionar y sin embargo no funciona. Años después del accidente, José, Juanca, Pope y Jaime siguen bloqueados. Han pasado muchísimas mañanas, tardes y noches sin preguntarse, sin hablar. Los días se han sumado unos a otros, como ladrillos de murallas invisibles que crecían ante ellos, que en lugar de guardarlos juntos, a ellos los rodeaban por separado. 4 territorios cada día más distintos, más solos, independizados por la fuerza. ¿Cómo se podrían echar abajo? ¿Cómo podrían estar más juntos? Esta banda de 4 amigos ha sido engullida por el dolor. Somos Olaya, Elena y María. y comenzamos ¡Friccionando! Este fragmento que hemos leído al comienzo corresponde al libro Algo que sirva como luz de Fernando Navarro y narra la historia de un grupo musical llamado Super Submarina, que seguro muchos conoceréis porque fue una gran banda pop rock nacional en las últimas décadas. Tuvieron pues un gran éxito y después de un gravísimo accidente de coche desaparecieron de forma repentina. Y gracias al periodista Fernando Navarro se vuelven a escuchar las voces de los cuatro. Y como él mismo dice, pues tras narrar estos recuerdos durante meses, ha escrito el libro para llenar sus silencios. Y a mí, que ya de base me gustaba mucho su música, porque fue una banda pues así que me marcó bastante, pues igualmente leer su libro fue algo bastante impactante. Sí, yo el libro no me lo he leído, pero sí me he visto el documental de Salvados, que está basado en este libro. El documental se llama 100 maneras de volver y también me impactó muchísimo. Yo no era tan fan como Elena, pero sí que tenía como varias canciones que me gustaban y la verdad que me sorprendió un montón. Me pareció, o sea, por un lado muy bonito conocer su historia, cómo se formó el grupo, cómo eran amigos, cómo pues eso, eran como personas así muy campechanas. Y joder, de lo que pasó después del accidente me llamó la atención esto que has contado, ¿no? En el inicio, de cómo se quedaron bloqueados, ¿no? Como una experiencia tan fuerte a veces te deja paralizado, aislado y me dio como muchísima pena ver cómo cada uno se había construido como esa muralla y qué difícil, ¿no? Les resultaba poner en palabras lo ocurrido y poderlo compartir entre ellos, aparte de como amigos, como personas que habían pasado por algo parecido. Y luego me pareció muy bonito ver cómo gracias al libro, ¿no? Se pudo empezar a hablar del tema de forma compartida, se empezaron a construir como narrativas que al principio eran pues de personas individuales y que luego se fueron compartiendo y no sé, me parecía como que el libro había sido algo terapéutico, ¿no? Para ellos, que igual les ha ayudado como a elaborar ese duelo, que además hablan de, pues eso, ¿no? De que englobaba muchas cosas, como persona individual con las secuelas que puedes tener, el duelo de la amistad que va cambiando, el duelo del grupo de música y de los proyectos, ¿no? A nivel laboral que tenían, no sé, la verdad que me pareció muy emotivo. Y como podéis intuir un poco de estas palabras, pues hoy vamos a hablar del trauma, ¿no? Y de la ruptura que supone. Sí, yo es cierto que no vi el documental ni tampoco me leí el libro, pero bueno, de forma fortuita escuché la entrevista en la radio, una entrevista que les hicieron y siento que escucharles hace que se te pongan los pelos de punta y te hagan conectar con que nadie está libre de sufrir un trauma, ¿no? Y a veces con una repercusión muy grande para uno mismo, para los amigos, para la familia e incluso a nivel social, que eso es lo que transmiten también ellos, ¿no? Como a nivel social también fue un trauma el que se haya paralizado su música. Entonces, sí, hoy vamos a hablar de trauma, que es un tema
complicado porque se puede abordar de muchas maneras, se pueden coger muchos focos, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa trauma? ¿De dónde viene esa palabra? Procede del griego y significa herida, un acontecimiento que hiere nuestro sentido de la seguridad y del bienestar y que nos llena de creencias falsas o destructivas sobre nosotros mismos y o también sobre el mundo. Todos los sucesos de la vida son susceptibles de producir impacto traumático. Como dice Judith Herman, que es una psiquiatra estadounidense muy conocida por su libro Trauma y recuperación, cómo superar las consecuencias de la violencia, libro que es un clásico imprescindible en este tema. Como dice ella, el trauma psicológico es la aflicción de los que no tienen poder. En el momento del trauma, la víctima se ve indefensa ante una fuerza abrumadora. Cuando esa fuerza es la de la naturaleza, hablamos de desastres. Cuando pertenece a otro ser humano, hablamos de atrocidades. Los acontecimientos traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan a las personas una sensación de control, de conexión y de significado. Pues así es, y siguiendo a Judy Herman, que la vamos a mencionar en este capítulo bastante porque hemos construido un poco el guión en base a su estructura, pues ella decía, las reacciones traumáticas tienen lugar cuando la acción no sirve para nada, cuando no es posible ni resistirse ni escapar. El sistema de autodefensa humano se siente sobrepasado y desorganizado. Y a mí esto me parece importante porque muchas veces yo al menos escucho en la consulta pues como mucha culpa en relación a que me pasan estas cosas y me quedé paralizada, debí decir algo, debí hacer algo y pues bueno, pues Germán ya dice que es que la acción en esos momentos pues no sirve para nada, ¿no? Porque colapsa el sistema de defensa. Sí, de hecho es algo como cuestionado desde lo externo, ¿no? Cuando alguien no hace nada es como, bueno, pues si no ha hecho nada es porque no ha querido, ¿no? Que se ha escuchado muchas veces en casos de violencia y no, puede ser efectivamente un síntoma, esa emoción tan intensa de un trauma y de un impacto muy potente. Entrando un poco en eso, en los síntomas, vamos a hablar sobre ellos según los tipos de condiciones y de duración de los traumas. Judith Herman describe que los síntomas del desorden de estrés postraumático pueden catalogarse en 3 categorías principales: hiperactivación, intrusión y constricción. Ella habla de que la hiperactivación es del sistema humano, consiste en la autopreservación que parece ponerse en alerta permanente, como si el peligro pudiera volver en cualquier momento. Es decir, estás como esperando a que llegue el peligro constantemente. Luego puede aparecer la intrusión, que las personas traumatizadas reviven el hecho como si estuviera ocurriendo una y otra vez en el presente, mucho tiempo después de que haya pasado el peligro. Tim O'Brien, nos cuenta Judith Herman, veterano de la guerra de Vietnam, describe un recuerdo traumático. Recuerdo el hueso blanco de un brazo. Recuerdo los trozos de piel y algo húmedo y amarillo que debían de ser los intestinos. La imagen era horrible y permanece conmigo, pero lo que hace que me despierte 20 años después es Dave Jensen cantando Lemon Tree mientras tirábamos los restos. Ahí se puede ver, ¿no?, cómo esas imágenes intrusivas aparecen de forma involuntaria incluso años después y además que pueden ser de diferentes como percepciones, ¿no? Puede ser tanto visual como auditiva hasta olfativa. Sí, ahí yo me acordaba que por introducir también un poco que es verdad que el trauma se empezó un poco a estudiar a raíz también de esto, justo, ¿no? De lo que tú traes de la guerra y de cómo volvieron los soldados que de repente se vieron pues los terapeutas un poco sobrepasados por toda esta violencia, ¿no? Y ahí es cuando empezó un poco el asunto de estudiarlo. Sí, es cierto que como que hubo momentos paralelos, ¿no? Que estaba lo de la guerra y luego también el tema de Freud, ¿no? Que empezó a estudiar a las mujeres que tenían como histeria y luego él como que señaló que podía ser un síntoma de abusos sexuales o incluso
que esos abusos sexuales podían estar en su imaginación, ¿no? Y representarse a través de la sintomatología más histérica. Sí, yo eso ahí no me acuerdo dónde lo leía o qué autora lo decía, eso, como que Freud en un principio le dio veracidad a esos hechos, ¿no? Y como que luego por la sociedad también de esa época se retractó un poco, ¿no? Y ya empezó a decir esto de que si era imaginaciones de las mujeres y tal, y también por ponerlo en contexto de claro, de que era muy llamativo que en aquella época se hablara de eso, pero que no es tan raro tampoco con la cantidad de abusos sexuales, de violaciones que hay ahora, que en esa época pues las mujeres tuvieran estas vivencias. Sí, aparte que creo que atendía a mujeres como de... que estaban casadas con hombres muy poderosos, entonces claro, sacar a la luz el tema abuso sexual pues era un poco arriesgado. Y luego está, en cuanto a la sintomatología, la constricción, que consiste cuando una persona está indefensa y resulta inútil cualquier forma de resistencia y puede entrar en un estado de abandono. El sistema de autodefensa se bloquea totalmente. En palabras de una superviviente de una violación, no podía gritar, no podía moverme, estaba paralizada como una muñeca de trapo. Luego aquí en el libro también de Judith Herman dice algo que a nosotros nos hacía como dudar, ¿no? Y nos hacía cuestionar y friccionar, que ella comenta que el determinante más poderoso del daño psicológico es el propio carácter del acontecimiento traumático y que las características de personalidad individual cuentan poco en circunstancias de acontecimientos dominantes y abrumadores. Bueno, esto a nosotros nos hacía pensar, ¿no? Que cuánto cuenta la personalidad previa en cómo se desarrolla un trauma, cómo le afecta a cada una, ¿no? Dudábamos un poco en si realmente cuenta tan poco la personalidad. Claro, sí, yo cuando lo leí sí pensé en eso, ¿no? Como que igual hay gente que ante un mismo acontecimiento reacciona de manera diferente, ¿no? Y que esa parte yo creo que estaba bien como para poder trabajar la culpa, ¿no? El decir, bueno, no es que yo esté mal y entonces me esté pasando esto, o sea, que yo creo que esa parte puede servir, pero que también me parece raro que no haya nada que influya en los recursos también, ¿no? Que tiene la persona para afrontar la situación, pues como su personalidad previa, la ayuda que va a recibir o no, ¿no? Entonces, pues sí pensaba que igual pues hay gente que ha vivido otros traumas previos que quizá pues le pueda costar más superar un trauma, o cómo es el contexto sociocultural, ¿no? Cómo se percibe el trauma en la sociedad, qué apoyo recibe, la capacidad y los recursos que tiene la persona para afrontar situaciones de más estrés. Entonces, no sé, como que a mí eso sí me generaba dudas, ¿no? De si realmente es así o de si hay más factores, aparte del propio trauma en sí, que puede condicionar la respuesta, ¿no? De cada uno. Sí, ahí también por eso nos entraba un poco la duda de a qué tipo de trauma se refería un poco ella, porque eso, clásicamente en los manuales se ha incluido el término que seguramente todos conoceréis de trastorno estrés postraumático, y que hace más referencia como a un trauma único, que podríamos llamar, ¿no? Un evento, eso que como decía antes Olaya, ocurre solo una vez y afecta a la supervivencia. Pero luego también está el concepto de trauma complejo o trauma del desarrollo, que tiene unos efectos, eso nosotras pensábamos, bueno, y yo creo que la literatura dice, más devastadores, pues por ser repetidos en el tiempo y porque cuanto más temprano ocurre, pues también la identidad queda mucho más tocada, ¿no? Ahí a mí me venía a la cabeza como ejemplo un poco de cómo afecta a la identidad de la persona y a cómo la persona se construye después de vivir algo así, el libro de un personaje un poco controvertido que es James Rhodes, que seguro que muchos lo habéis oído porque es pianista y ha escrito un libro que se llama Instrumental, que es el que nos interesa en este caso porque narra el abuso sexual infantil que él tuvo y las consecuencias que tuvo para él, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido se puede entender un poco desde la visión de él cómo fue viviendo estas circunstancias. Y luego en relación también a los síntomas que mencionaba Olaya, pues también otro síntoma o situación que se puede vivir es la desconexión, ¿no? Que
Esto hace que la persona se desconecte de las relaciones humanas y, sobre todo, si es un trauma que afecta porque lo provoca otro ser humano, pues es como que algo se rompe dentro de uno, ¿no? Como la confianza en el género humano, y entonces se duda de los otros y también se duda de la capacidad de uno mismo. Y entonces, por eso, cuanto más temprano ocurra, más difícil va a ser crear un sentido y una identidad que pueda tener pues una integración a lo largo del tiempo. Y bueno, también por nombrar así algún tema de actualidad, ¿no? Pues nos venía también el caso de Giselle Pelicot en relación a, pues eso, ¿no? A las violaciones, y en su caso a la violación que sufrió durante tantísimo tiempo, y sobre todo por la manera que haya tenido de enfrentar a esta situación, ¿no? Porque de cara a la recuperación sí que decía Judith en su libro que las mujeres que mejor se recuperan son aquellas que descubren algún significado en su experiencia, que trascienda un poco los límites de la tragedia personal. Y en ese sentido, pues Giselle sí que se ha hecho bastante famosa, pues por varias frases así, pues que han tenido mucho impacto. Y en concreto yo pensaba en una, ¿no? Que ella decía que dedicaba su lucha a todas las personas, mujeres y hombres, que eran víctimas de violencia sexual, y ella decía: a todas ellas quiero decirles, miren alrededor suyo porque no están solas. La verdad es que es una pena y una tragedia que haya tenido que vivir esto esta persona, ¿no? Pero a la vez qué bien que poder verlo y ser conocedores de eso, ¿no? Tanto las personas que no hemos pasado por una tragedia así, como personas que sí que lo han podido pasar, que creo que puede servir mucho, ¿no? Y esas frases, ¿no? Que ella puede haber transmitido, pues pueden ayudar mucho, ¿no? Como la que tú comentas, o ese casi lema, ¿no? Que se ha convertido, el de la vergüenza debe cambiar de bando, que bueno, que da mucho que pensar a muchos niveles, ¿no? Para poder cambiar cosas que a lo mejor están haciendo daño o que pueden haber traspasado la vida de cualquiera. Sí, yo, vamos, me parece, estoy totalmente de acuerdo. Y sí que es verdad que, por poner otro punto de fricción, a veces, ¿no?, comentábamos que era difícil encontrar como ese límite en el que uno puede utilizar lo que ha vivido para poder darle un sentido, expresarlo, compartirlo, ¿no? Y que sirva además también como de ayuda a otras personas, y cuando a veces se cruzan como ciertos límites, quizá pues desde la rabia o desde el enfado, y que al final a mí me parece que acaban casi más desgastando, ¿no?, a la persona. Como hay veces hay gente que se mete como en luchas, ¿no?, muy sociales, y que implican como mucho desgaste y que no son para darle un sentido personal, ¿no?, a lo que ha pasado, sino que, no sé, puede tener como hay otros objetivos que, bueno, me parecía como que a veces es un poco peligrosillo. Sí, lo de peligroso, como quedarse atrapado en eso, ¿no? Sí. Y que lo que decía Elena antes cuando hablábamos de que tu identidad Justo. se transforme en esa lucha única y exclusiva, y que se obvien otras cosas de tu vida, ¿no? Y de lo que tú eres. Sí. Eso es. Sí, otro ejemplo, ¿no?, que también por a los que os interesa el cine, yo vi el año pasado una película que me gustó mucho, que es la del Consentimiento, de Vanessa Philo, y esta película está basada en un libro autobiográfico que también se llama Vanessa Springora, y me impactó muchísimo porque esta mujer, Vanessa, sufrió un abuso por parte de un escritor francés. Ella tenía 13 años y este señor lo que hacía en sus libros era hablar de sus experiencias pues con niños o con adolescentes, y estaba como muy bien visto en esa sociedad de ese momento en Francia, y de hecho esta chica con 13 años acompañaba a este señor a todos los eventos y muy bien. Pero claro, ella un poco como para bueno, resarcirse o de alguna forma sentirse, bueno, pues validada en su discurso, tiempo después decidió escribir este libro como contando su visión del asunto, ¿no? De, oye, si tú estás contando encima esta experiencia en tu libro, voy a contar yo cómo he vivido yo
toda esta experiencia de ser abusada por este señor, ¿no? Y la verdad que es súper impactante esta película. Me la apunto porque la verdad es que no. Sí, tiene buena sonaba. pinta. Sí. Está en Filmin, por si la queréis ¡No! ver. @Filmin, patrocínanos. Que es cierto que ahora están como viendo a ver quién compra Filming, ¿no? Algo así, ¿lo habéis escuchado? Ah, no, No. Sí, no está ahí sabía. como en el aire, ¿quién se va? Por Dios, que es mi única plataforma, no sé qué voy a hacer si de repente se cierran o... Nosotros intentamos recordarlo, el Instagram y tal, para que la gente nos siga, pero también podemos buscar patrocinadores, porque también recomendamos muchas películas, muchas series, muchos libros, alguna editorial nos podía patrocinar, o alguna plataforma. Ay, qué bonito de soñar. Y bueno, volviendo a cambiar el tono. Tu tono. Es que eso, igual yo estaba diciendo, hoy está Olaya así como muy seria porque se ha propuesto... Hablar en voz. Modificar mi timbre vocal. No, aparte que este tema es cierto que pues, Es durillo. me sale ese Sí. tono, pero bueno, habrá momentos para todo. Pues siguiendo con lo que ya estábamos nombrando, ¿no? Que el trauma, aparte de trauma simple, puede ser, también una persona experimentar como el trauma complejo y o trauma crónico, porque ahí también nos surgió la duda. El complejo es crónico, implica que sea crónico, el crónico implica que sea complejo. Bueno, Judith Herman nos habla de trauma crónico y que define como un único acontecimiento. Diferencia que un único acontecimiento traumático puede ocurrir en casi cualquier lugar y sin embargo el trauma prolongado y repetido solo pasa en circunstancias de cautividad, refiriéndose al trauma crónico. El trauma repetido solo sucede cuando la víctima está prisionera, es incapaz de escapar y está bajo el control del perpetrador. Estas condiciones existen en las cárceles, en cultos religiosos, burdeles u otros ambientes de exploración sexual organizada y también en la familia. Yo ahí pensaba en cuántas maneras hay de tener a alguien en cautividad en las familias, ¿no? Muy sutiles y también muy explícitas, pero puede haber muchas y que incluso las propias personas normalicen. Dice Judith Herman que es algo normal reconocer que existe la cautividad política, mientras que la cautividad doméstica de las mujeres y los niños suele pasar inadvertida. En la cautividad doméstica son infrecuentes las barreras físicas de las que se debe escapar. No hay barrotes en las ventanas ni cercas de alambre de púas. Aquí, recordar que ya hemos hablado de la serie La Mesías en nuestro capítulo de la espiritualidad, pero que sería un ejemplo, ¿no? De cautividad, de trauma crónico y complejo. Y también aquí me venía una película que vi hace muchos años y que también representa mucho esta situación de cautividad en la familia, que se llama Canino, de 2009, y que es de Yorgos Lanthimos, creo que es griego. Es muy dura, muy perversa y muy desagradable, así que cuidado. Hoy estamos recomendando Vaya. cosas duras. Sí. Bueno, eso, y a mí la verdad que me ha gustado esta explicación, ¿no? Porque sí tenía un poco de dudas con lo que se le llamaba exactamente, ¿no? A trauma simple, trauma complejo, y que al fin, porque me parece que confunde, ¿no? Lo de complejo, porque al final un trauma simple no significa que no pueda tener, ¿no? Su complejidad y desarrollar como ciertas secuelas, cierta sintomatología y que se complique, ¿no? El desarrollo, y que quizá trauma complejo se refiere más a esa parte de un trauma continuado, ¿no? Entonces, me ha gustado porque creo que clarifica bastante. Y luego eso, yo sí que me preguntaba, pues, ¿qué es lo que genera más daño, ¿no? Si un trauma repetido o un trauma único, y si había que tener en cuenta también la magnitud del trauma en sí, como que un trauma único a lo mejor muy, 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 muy fuerte, no sé si es equiparable a un trauma repetido, pero quizá más suave. Es muy difícil medir esto, ¿no? Pero como que sí me hacía pensar, ¿no? En los diferentes tipos que hay y qué secuelas puede dejar. Sí, en ese sentido, claro, también hablábamos antes de que no es lo mismo que afecte, o sea, que quien te cause el trauma sea otro ser humano a que sea la naturaleza, por ejemplo, que luego lo comentaremos, ¿no? Entonces, claro, el tipo de estímulo causante también sería otra variable a tener en cuenta, ¿no?
Y en línea de lo que decía antes Soraya, pues claro, no es lo mismo igual de frecuente, ¿no? Sufrir directamente una violencia física que, por ejemplo, las amenazas de muerte o sufrir pues otro tipo de amenazas, ¿no? Porque realmente solo con esto, ¿no? Con estas amenazas es cuando el perpetrador consigue de alguna forma ir controlando a la víctima, ¿no? Y esto que hablábamos antes de que en esos casos, ya solo con esas amenazas, uno va tomando conciencia de que resistirse es inútil y que es mejor cumplir los deseos de esta persona. Es decir, no hace falta que te peguen directamente, sino que simplemente con amenazarte con eso de manera repetida, tú ya te quedas indefenso, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto que estamos hablando como de muchos factores que pueden afectar de diferente manera y ojalá se pudiese como prevenir cómo va a ser el trauma y cómo le va a afectar a cada una, pero es cierto que no se puede. No. O sea, que depende de tantos factores conscientes e inconscientes. De ahí la importancia del trabajo terapéutico en el trauma, que luego hablaremos un poco de eso. Sí. Pero antes de llegar a eso, queríamos hablar también de las sociedades traumatizadas, porque no solo se trata de personas únicas e individualmente, sino que los traumas pueden afectar a sociedades enteras, ¿no? Por diferentes motivos, como puede ser las guerras entre culturas o ideologías, razas, que bueno, pues habría que nombrar la masacre de Gaza, la guerra de Ucrania, ¿no? Actualmente, que parece que ahora en Israel, ¿no? Ha podido haber, y en Palestina ha habido una tregua, no sé cuánto durará. Pero bueno. Ahora que estamos grabando este capítulo. Ahora mismo. Cuando nos escuchen no sabemos... Claro, eso. Ahora 17 de enero de 2025. Bueno, con respecto al tema de las sociedades traumatizadas, sí que me gustaría nombrar el libro de Todos pájaros, que es de un autor libanés y es muy pequeñito, muy fácil de leer y es una obra de teatro que casi parece un relato corto, y en ella se engloban muchos traumas diferentes que sufren los protagonistas, relacionados con la historia de sus países de origen, sus creencias, la historia familiar y los hechos del pasado y del presente que les van traspasando. Es muy mágica, la verdad. Te engloba tantos tipos de traumas que te quedas un poco así abrumado, pero la verdad es que te metes muy de lleno. Y bueno, el autor, creo que no dije el nombre, es Wajdi Mouawad. Sí, no me sale. Y nada, recomendar también que hay otra película basada en otra obra de este autor. La película se llama Incendies, de Denis Villeneuve, que estuvo nominada al Oscar en 2010, muy recomendable, nominada a Mejor Película Extranjera, y también entremezcla varios traumas, tanto familiares como de las sociedades. Y bueno, es cierto que estos temas de sociedades traumatizadas los vamos a hablar más, queríamos, en otro podcast. Simplemente nombrar un libro más teórico que hemos conocido además al autor en el máster que hemos hecho juntas de Grupo Análisis. El libro es Psicología de las sociedades en conflicto, Diplomacia, Relaciones Internacionales y Psicoanálisis, y el autor es Bamik D. Volkan, con V y K, que es un asesor diplomático y psicoanalista. Este libro además está traducido por Suñer, uno de nuestros maestros, y aporta desde la perspectiva del psicoanálisis una exploración de la identidad y los efectos inconscientes y reprimidos de los grupos sociales grandes para obtener un efectivo entendimiento de sus conflictos y acciones. Bueno, son pinceladas que desarrollaremos en otro capítulo. Sí, y luego, aparte de la parte de trauma colectivo, ¿no? Sí que nos apetecía también nombrar por lo menos la parte del trauma transgeneracional, que también se escucha mucho, y por entender un poco a lo que se refiere, es un poco, pues eso, como el legado del trauma, ¿no? Que significa que los eventos traumáticos se transmiten de generación en generación a través de patrones familiares, a través de silencios, de repeticiones, y bueno, pues es muy importante el rol del grupo familiar, porque
explorando cómo son los sistemas familiares, se puede entender si estos sistemas perpetúan o alivian el trauma. Sí, es cierto que lo no dicho, ¿no? Puede perpetuar mucho, pero claro, muchas veces se trata de cosas como muy inconscientes, que a veces es muy difícil hablar porque ni siquiera uno sabe que eso está ahí. Y bueno, que a veces salen incluso de forma indirecta cuando suceden cosas en la familia y como que se despiertan, ¿no? Que a veces los traumas que pueden aparecer de forma imprevista, ¿no? Como se reactivan. Estaba ahí latente, nadie sabía nada y de repente aparecen como imágenes, sensaciones a través de otras situaciones. Entonces, bueno. Sí, a mí eso me ha pasado con varias pacientes, sobre todo con temas de abusos, ¿no? Que llevaban mogollón de tiempo con una vida funcional, viviendo bien, y de repente su hija, hermana o amiga sufre un abuso y se destapa como una sintomatología gravísima, ¿no? Y supongo que esto está por ahí. Sí. Otro tipo de trauma que queríamos nombrar relacionado con las sociedades son los traumas derivados de catástrofes naturales. Bueno, nosotras mismo en nuestra sociedad hemos vivido el COVID, ¿no? Porque, bueno, está ahí como escindido y disociado y va reactivándose en diciembre cuando te mandan el mensaje de tienes que vacunarte, pero que ha sido un trauma a nivel social muy importante, aparte de a nivel individual para muchas personas que todavía tienen sintomatología del síndrome, ¿no? Tienen como esa sintomatología que conforma el síndrome post-COVID. Y luego, por supuesto, nombrar la Dana tan desastrosa y que ha sido una catástrofe muy grande en Valencia, ¿no? Y que ha movilizado a todo el país y ha dejado muchísimas pérdidas a nivel ya no solo de personas, que ha sido horroroso el número, sino a nivel de la propia sociedad, ¿no? De esos pueblos. Sí, luego yo eso, dentro de lo de las pelis, ¿no? Que vamos recomendando, sí que me gustó mucho la peli de Lo Imposible, que también habla del tsunami, ¿no? En Tailandia. Y luego, no sé si esto se cuenta como catástrofe natural, porque en realidad yo lo asociaba, claro, por la nieve, pero en realidad no es de tipo catástrofe natural, es de tipo catástrofe colectiva. Personal. Pero bueno, es catástrofe colectiva y es la película, ¿no? De la Sociedad de la Nieve, que ya hay una versión más antigua, que es la película de Viven. La de la Sociedad de la Nieve es una película española de 2023 que está dirigida y escrita por Juan Antonio Bayona y cuenta la historia, ¿no? De un avión uruguayo en el que viajan los jugadores de un equipo de rugby que se estrella en la cordillera de los Andes y cómo, bueno, pues hay supervivientes, ¿no? Que tienen que sobreponerse a condiciones extremas para conseguir mantenerse vivos. Entonces, bueno, de aquí sí que podemos sacar, pues eso, es un trauma colectivo y un evento que afecta simultáneamente a un grupo, marcando a cada miembro de manera única y compartida. Bueno, y por hablar de la importancia, ¿no? que tiene el haberlo vivido en grupo, porque el grupo en este caso funcionó como un contenedor emocional, donde al final los integrantes compartían el dolor, el miedo y la esperanza. Y este apoyo grupal pues permitió que los individuos se enfrentaran el trauma con mayor resiliencia. Y luego una cosa que me gustó, y es verdad que se ve en la peli, es cómo la dinámica del grupo fomentó la creación de roles y estrategias colectivas para poder afrontar la adversidad, como que al final cada uno pues va desarrollando como su papel, ¿no? El que recoge, el que va a avisar, el que pone la bandera, cómo se van creando también pues los que son más líderes, los que organizan, y cómo eso ayudó también a afrontar la situación y poder sobrevivir. Entonces, bueno, creo que también puede ejemplificar bastante bien pues cómo funcionan, ¿no? Los grupos, cómo pueden ayudar y también cómo se puede responder ante un trauma colectivo. Sí, en relación también a eso, que luego hablaremos un poquito más, ¿no? De cómo lo grupal ayuda a la reparación. Pensaba en cómo el trauma también está relacionado con el apego, ¿no? El apego a, pues, en teoría siempre se habla de la familia, ¿no? De las figuras cuidadoras principales desde la infancia, y cómo a través del apego uno también puede, digamos, estar protegido de los traumas, o al revés, ¿no? Que puede ser un factor de riesgo. Ahí, bueno, pues nombrar a Bowlby, que habla de los tipos de apego,
y cómo el tipo de apego traumático y diferentes sucesos traumáticos interfieren en la función de mentalización o reflexiva, ¿no? La capacidad de darse cuenta de las emociones y de los pensamientos de cada uno y de los otros, que bueno, aquí Fonagy es el autor principal. Y bueno, que a través de todo esto hay muchísimas teorías, ¿no? De cómo influye el apego en la reelaboración de los traumas. Sí, y aquí pues bueno, explicar un poco la relación, justo, ¿no? Ya que hay entre apego y trauma. Y bueno, pues al final lo que se entiende es que los niños que tienen un apego inseguro, pues más evitativo, más ambivalente, desorganizado, es como que son más vulnerables, porque el no haber tenido un cuidador confiable pues puede impedir que se desarrollen estrategias de afrontamiento saludables, exacerbando la reacción a eventos traumáticos. Yo me quedaba mucho con lo que decíais al principio, ¿no? De que al final el trauma lo que hace es quitarte, ¿no? Como los sistemas de protección, como que te deja sin defensas, te deja muy desconfiado, y si ya de base no has tenido ese apego que te permita confiar, pues como que creo que se hace más difícil, ¿no? Y se juntan las dos cosas. Y luego además, si el trauma proviene de las figuras de apego, ¿no? Que es verdad que se suele asociar a las figuras cuidadoras iniciales, ¿no? Que suele ser la familia, pues el impacto todavía es más profundo, ¿no? Porque afecta la capacidad del individuo para confiar en los demás y formar relaciones seguras en la adultez. Entonces, bueno, los individuos con apego inseguro suelen tener más dificultades para regular sus emociones. Esto puede intensificar los síntomas del trauma, como la ansiedad, la disociación, la hipervigilancia, ¿no? Todo lo que decíais que aparecía ante un trauma. Entonces es importante entender esto, porque entender el estilo de apego del paciente, ¿no? Pues puede ser crucial para abordar el trauma, y por eso las terapias que ayudan a promover una relación terapéutica segura y estable, por ejemplo las basadas en la mentalización, la terapia grupoanalítica, pues pueden ser especialmente útiles para reparar estos efectos del apego inseguro y facilitar la elaboración del trauma. Pues sí, aquí es cierto que me gusta mucho un autor que es un autor de libros, que es neurólogo, de libros, podría ser de otra cosa, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés, que yo cuando veo estos currículos digo, ¿esta gente cómo lo hace? O sea, me siento súper perezosa, vaga, y que estoy desaprovechando mi vida entera, ahora que ya... Si nos da para más, joder. En caso de que sea madre, seré madre geriátrica, entonces ahora siento que mi vida está echada la he echado por la borda totalmente. Vale, pues este autor es Boris Cyrulnik, que es súper esperanzador leerle, porque habla mucho de una perspectiva muy integradora desde el psicoanálisis, las teorías de apego, desde la neurología. Bueno, es un gusto leer, además nada complicado, y habla de las posibilidades de reparación que hay a pesar de que hayas tenido una infancia muy traumática por lo que sea, que a través del apego, de las futuras relaciones que uno va teniendo, pueden ser muy reparadoras y muy sanadoras. O sea, que no es tienes trauma en la infancia y ya te quedas ahí atrapado toda tu vida, sino que hay muchas posibilidades de reparación. Uno de sus libros más conocidos es Los patitos feos, la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. Luego hay otro que a mí me gustó mucho, que habla de la vergüenza, que es una emoción que está mucho en el tema del trauma. Hay otro libro que tiene que es impresionante, que se llama Morirse de vergüenza, que también lo recomiendo, que está muy guay. Está bien lo de traer la esperanza después de sí, todo es que... capítulo tan melancólico. Hay esperanza, hay esperanza. Entonces, vamos a hablar ahora de qué ayuda a elaborar el trauma. Bueno, somos muy conscientes de que estamos tocando el tema del trauma, dando pinceladas. Es un tema muy complejo, y además queremos como tener respeto ante todo lo que hablamos, porque es un tema doloroso y que impacta también y merece respeto. Entonces, seguimos con ¿qué ayuda a elaborar el trauma? Pues en terapia, según Judith Herman, la recuperación se desarrolla en 3 fases. La tarea de la primera es establecer la seguridad, importancia de un entorno seguro y de la alianza terapéutica. Bueno, eso es súper importante. Es decir, en cualquier
circunstancia terapéutica, sea de la corriente que sea, para trabajar el trauma es necesario establecer un vínculo seguro. ¿Cómo se hace? No vamos a entrar ahora ahí, pero es imprescindible y eso tiene que estar. En la segunda fase la tarea es trabajar el recuerdo y el luto, reconstruir la historia y llorar la pérdida traumática. Sí, en ese sentido también nombrar nuestro capítulo sobre duelo, ¿no? Porque al final es verdad que hay una parte del trauma que realmente es un duelo, ¿no? Y que coincide en muchos aspectos con esto. Y sí, esta segunda tarea que nombraba Olaya, pues yo creo que es como la más habitual en todas las aproximaciones terapéuticas, ¿no? Que se suelen hacer. Por ejemplo, el MDR, que es muy famoso para abordar el trauma, que las siglas son... Espera, porque son en inglés. Sí, ACE Movement, creo, ACE Movement, Reprocessing, desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, traduciendo. Y eso, entendemos que esto es necesaria y que es una fase que es importante, pero como decía Olaya antes, sin tener en cuenta la relación terapéutica... A Ana María se le caen los anillos. Siempre está jugando con los anillos. Había un refrán, ¿no? Que decía algo de los anillos, que se te caen los anillos... no se me caen los anillos, es que a mí se me caen. A ti se te caen mal. ¿Pero qué quiere decir el refrán? Creo que es algo... Con no se me caen los anillos es como no me avergüenzo de, pues, tener que ir a bajar la basura, ¿sabes? No se me caen los anillos por tener que ir a bajar la basura. Es verdad que este tema, pues claro, sí que es como de que se caigan anillos. Sí. Bueno, pues eso, que por la vergüenza. Claro, por la vergüenza. Y eso, que la relación terapéutica es vital para que podamos hacer esta segunda parte, ¿no? De que nos podamos aproximar en detalle a experiencias que son tan dolorosas, ¿no? Porque si no, no podemos llegar a ello. Sí. Bueno, en relación a lo del MDR, o sea, existen muchas técnicas dentro de las psicoterapias que pueden ayudar a reelaborar el trauma. Bueno, luego pues hay diferentes opiniones, hay gente que, bueno, pues toma como modelo MDR, otras veces lo toman como técnica. Bueno, lo importante es encontrar la manera de ayudar a la persona, ¿no? Porque a veces también hay que ver, ¿no? Como qué capacidades y recursos tiene esa persona, cuáles se les puede ayudar a construir. Y bueno, es cierto que también aquí es importante el trabajar, también tener en cuenta el cuerpo, ¿no? Que luego Elena nos explicará un poquito más. No, yo os iba a plantear casi las dudas. Ah, vale, pues venga, luego resolvemos entre todas. Pero que sí que también es muy importante, que a mí en su día me ayudó mucho a complementar con la formación en MDR y en intervención en trauma, la terapia sensorio-motriz. Y bueno, pues aquí hay varios libros que son conocidos, que está El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, que luego nos hablará Elena un poquito, y yo el que más conozco y me he guiado es el de El trauma y el cuerpo, de Pat Odgem. Pero bueno, que hay mucha bibliografía, pero eso, la importancia de tener en cuenta el cuerpo, ¿no? Aparte de las emociones y los pensamientos y los recuerdos. Y luego está la tercera fase, que se centraría más en la reconexión con la vida normal. Aprendiendo a luchar, reconciliarse con uno mismo, reconectarse con los demás. Los acontecimientos traumáticos ponen en duda las relaciones humanas básicas, rompen los vínculos de familia, amistad, amor y comunidad. Las y los supervivientes son muy vulnerables después de los acontecimientos traumáticos. Su sentido del yo ha quedado destrozado y solo puede ser reconstruido tal y como se construyó, en conexión con los demás. Compartir la experiencia traumática con otros es una condición indispensable para restituir la sensación de la existencia de un mundo con sentido. En este proceso, la superviviente necesita ayuda no solo de aquellos que están más cerca de ella, sino también de la comunidad en general. De ahí la importancia de los grupos terapéuticos. Sí, y por eso, ¿no? Ya lo vamos diciendo a lo largo de todo el capítulo, se nos ve un poco el plumero con esto de los grupos,
Pero bueno, es que es muy importante, ¿no? En este caso el abordaje grupal porque va a ayudar a redistribuir la culpa, a resignificar las experiencias, a aliviar la carga emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la matriz grupal, pues el individuo se va conectando al grupo y se va... Joder, tía, es que con la que toca a mí me distraigo. Viene Lola, la perra de Elena y María... Bueno, están un poco... no se llevan muy bien. Tiene la cabeza hueca. Es que se atreve a insultar a mi perra delante mío. O sea, los que tenéis perro me entenderéis. Que no. Yo te entiendo, Elena. Que es algo muy fuerte. Que no, hombre, pobrecita. Pues claro, se ha vengado Lola, ha entrado en escena cuando tú estabas hablando de ya que soy cabeza hueca, pues mira tú, toma. ¿Y sabéis lo que está haciendo ahora? Yoga. Chuparse los pies. Yoga, porque... y vamos a hablar ahora del cuerpo, ¿no? Y entonces el yoga es un elemento también que a veces se utiliza Totalmente. Pero Lola hace yoga. Claro, la postura del perro. Todos los perros. Claro, vale. Claro, vale. entonces Sí, ella es estaba... verdad. Es que yo el ya... perro claro, boca abajo. ya sé cómo con los sonidos lo que está haciendo. Un día hablaremos de animales y salud mental. Exacto. Vale, bueno, yo vuelvo a los grupos, que eso sí que se me da mejor. Que los perros. Que los perros. Bueno, pues que el grupo va a ayudar, ¿no? A esa conexión y esas interacciones van a ayudar a restablecer el sentido de pertenencia y de confianza, que es lo que hemos dicho que se necesita, ¿no? Para evolucionar en la parte del trauma y luego la contención del grupo, que al final los miembros pues, pueden ir depositando sus ansiedades, sus dolores y eso se va pues sosteniendo desde la colectividad. Bueno, en ese sentido, por esta parte de la importancia del otro, a mí me gustaba la frase que decía Judith cuando hablaba de la recuperación, y es que la recuperación tan solo puede ocurrir dentro del contexto de las relaciones, es decir, que no podemos pensar que alguien puede curarse, entre comillas, en una situación de aislamiento. Y mencionaba también un estudio de seguimiento de víctimas de violación donde ellas informaban, los señores que hicieron la investigación, más bien, o señoras, informaban que el tiempo necesario para recuperarse pues dependía de las relaciones íntimas que tuvieran las personas que habían sufrido el trauma, ¿no? Yo pensaba que en general creo que mi experiencia es que para cualquier tipo de patología, ¿no? Sí. Que si hay una buena red de apoyo, en general, pues la recuperación va a ser mejor. Pero es verdad que en el trauma, pues especialmente más importante todavía. Sí, yo estaba pensando en esto de la colectividad y de los grupos, que hablábamos antes de las sociedades traumatizadas, pensaba en la importancia también de los lemas en grupo. Porque recuerdo, por ejemplo, lo de en Galicia, cuando fue lo del Prestige, el nunca más, ¿no? Cómo unía a la gente, o el no a la guerra, ¿no? Sí. Que también es como que hay lemas, ¿no? Que ayudan entre todos a afianzar esa colectividad y ese apoyo mutuo. Y volviendo un poco también al tema este del cuerpo, que ya Olaya me ha dado así alguna clave, porque es verdad que yo siempre tengo también un poco cierta duda con cómo incluir el cuerpo en la terapia, ¿no? Porque eso decíamos antes en broma, pero es verdad que el yoga sí que se menciona como una técnica que ayuda a reconectar el cuerpo y la mente y es útil en estas situaciones de trauma, pero yo os lanzo también esta duda, ¿no? De cómo otras formas de incluir el cuerpo en la terapia. Psicodrama, sí. ¿No? Podría ser, por ejemplo. Sí, yo, las veces que lo he hecho con pacientes y también por la formación que me han dado y que he leído y tal, pues se puede incluir de muchísimas formas y además permite crear mucho, o sea, que es una forma muy creativa. En imaginación, por ejemplo, que también pues el MDR y otras técnicas utilizan la imaginación, ¿no? Para poder elaborar los hechos traumáticos, no solo la imaginación, sino añadiendo tu propio cuerpo, de lo que sientes, cómo representar a través de tu propio cuerpo esa emoción, qué hacer con el cuerpo para luego regular esa emoción. De hecho, pues el yoga, ¿no? Tiene mucho que ver ahí, ¿no? De que ayuda a regular, pero que luego hay gestos corporales o posturas corporales
que ayudan un montón a regular, si van acorde con la emoción, con el pensamiento y con lo que uno dice incluso. O sea que la verdad es que es un mundo muy interesante y muy bonito el tema, pero sí que el psicodrama incluye el cuerpo, Sí. ¿no? Y la Gestalt en parte yo creo que también, ¿no? Tiene, o sea que el cuerpo está, de hecho, en nuestro día a día. ¿Cuántas veces, no, se comenta de, noto que hace días que no hago deporte, ¿no? Sí. Porque sí que pasa ahí, ¿no? Que es necesario descargar corporalmente muchas cosas. Sí, y en esa línea es muy interesante también el libro que mencionaba antes Olaya, del cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Yo tenía el buen propósito de leerme este libro, pero es verdad que es gordísimo, entonces me ha dado tiempo a leer solamente el principio, pero bueno, que es muy interesante porque hace un recorrido bastante detallado pues por los diferentes aspectos del trauma, pero sí teniendo como de fondo esta cosa del cuerpo, ¿no? Entonces, para quien tenga tiempo y le interese profundizar en el tema, pues es un buen abordaje. Hablando de yoga, que justo estamos en un barrio donde tengo un amigo que tiene abierto un centro de yoga. Le vamos a pedir patrocinio. Le mando un saludo desde aquí. Que además tiene en su centro de yoga este libro que acabas de nombrar, que lo vi el otro día que le fui a ver. Y yo, wow, ¿cómo? O sea, qué fuerte, o sea, todo se conecta. Todo. Pues Y para contestar a una pregunta que nos hacéis muchos y muchas veces, no nos leemos todos los libros. Exacto. Que recomendamos. Lo que hacemos es, cada una se lee los que quiera, los que se ha leído, los que tal, y luego los compartimos aquí en común. Pero que yo hay muchos que no me he leído, que se ha leído Elena o que se ha leído María. María empieza todos. Yo empiezo todos, no acabo ninguno. Pero las pelis y las series sí me las veo. Ya es que ya te hacemos spoiler de muchos, entonces dices, ¿para qué lo voy a leer? Pues sí, así es. No nos da la vida para llegar a todo. Pero bueno, volviendo a el bueno de Van der Kolk, pues él le empieza hablando, ¿no? de cómo el cuerpo guarda estas memorias de las experiencias traumáticas a través de las respuestas fisiológicas, ¿no? Y entonces conocer y dar información a los pacientes de las vías cerebrales que quedan tocadas cuando hay un trauma también es una manera de ayudarles a entender pues que, por ejemplo, eso, cuando uno se siente abrumado o paralizado, no es algo que uno haga a voluntad, sino que realmente es que hay estructuras en nuestro cerebro, como por ejemplo se habla mucho de la amígdala, que quedan en un estado de alarma constante y que hay que reeducar volviendo a generar una sensación de control sobre el propio cuerpo. Es decir, que no es que se quede tocado y, como decía, y esto no tenga remedio, ¿no? Sino que, claro, lleva un tiempo volver a ir enseñando a la amígdala a confiar en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues este señor propone como 3 vías de intervención así a nivel general, súper general, ¿no? Esta que hablábamos también coincide con Judith en reconectar con los demás. Luego él también habla de la importancia de los psicofármacos, pues para también ayudar a silenciar, sobre todo en un primer momento, estas respuestas de alarma pues tan fuertes, ¿no? Que a veces es que si estás tan activado es imposible trabajar absolutamente nada. Y luego una tercera vía, que es como la que más se centra quizá, que es la de permitir que el cuerpo tenga experiencias que vayan contradiciendo pues de una manera profunda esta impotencia, esta rabia y este colapso que son resultantes del trauma. Y también, por eso digo, esto es a nivel muy general, en cada persona se deberá evaluar pues, en qué medida cada una de estas 3 aproximaciones, en qué momento puede ser más pertinente o más una que otra, es decir, que eso ya es muy individualizado. Y a mí también me salía un poco recordar, pues de cara a la intervención, no de los psicólogos, sino también de otras personas y profesionales que atienden a víctimas de los sucesos traumáticos, como por ejemplo pues los jueces, los abogados, pues claro que tienen que tener muy en cuenta esto, ¿no? Porque los recuerdos traumáticos pues carecen de una narrativa verbal, ¿no? Se codifican, como veíamos, en forma de sensaciones corporales, en forma de imágenes,
que entonces el relato muchas veces es imposible, ¿no? Y a veces cuando es posible el relato, pues resulta de una forma desestructurada, incluso incoherente, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues porque si no puede decir, no, esta persona está mintiendo, no necesariamente, ¿no? Sino que quizá no puede contarse lo que le ha pasado, ¿no? Y luego, cambiando radicalmente de tema, pero bueno, por nombrarlo, aunque no nos podemos detener mucho, también nos parecía un tema muy importante respecto a lo psicológico y psicoterapéutico, la contratransferencia traumática, ¿no? Es cómo nos afecta a nosotros como terapeutas el estar constantemente escuchando historias de trauma, ¿no? Creo que es un aspecto que hay que tener en cuenta, pero que dejaremos también para otros capítulos, pues porque en algún punto hay que cortar. El otro día también me decían, ¿y por qué habláis de esto y no habláis de esta otra cosa? Bueno, pues porque hay que cortar en algún punto, ¿no? Y no nos da tampoco el tiempo, no es infinito. Sí, con respecto a eso, nuestra intención es, no sabemos cuándo, hacer un capítulo dedicado a los profesionales que hacemos psicoterapia, y tanto en la pública como en la privada, y todo lo que sufrimos, entre comillas sufrimos, o padecemos o vivimos, tanto a nivel con los pacientes como a nivel institucional. O sea, bueno, creemos que es un tema que es importante también darnos voz, ¿no? No solo hablar todo el rato de lo que sufren a las personas que vemos, sino que bueno, que nosotras somos humanos también y hay cositas de las que hablar. Bueno, pues para terminar hemos elegido un fragmentito de un libro de Maggie O'Farrell, que es una escritora más conocida por otros libros como el de Hamnet, que igual lo habéis visto en librerías, que suele estar por ahí. Yo no me lo he leído, el de Hamnet, pero ha escrito un libro hace unos años que se llama Sigo aquí, y es un libro autobiográfico que trata sobre 17 experiencias de casi muerte que ella ha vivido, e invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia. Y dice así. Eso es. Las experiencias cercanas a la muerte no son nada único ni excepcional, no son tan raras. Me atrevería a afirmar que todo el mundo las ha tenido en algún momento, aunque no se diera cuenta. Percibir esos momentos te cambia. Se instalan en tu interior y forman parte de lo que eres, como un estén coronario o una grapa que sujeta un hueso roto.